Desde este año, de enero, yo soy director del departamento, ¿ya? Entonces, uno de los temas que hemos estado viendo es precisamente ver cómo entendemos nosotros la informática, porque siempre hay como distintas visiones, lo cual está bastante bien, pero cuando uno se quiere desarrollar, tiene que en algún momento encontrar algún tipo de acuerdo, digamos, para desarrollar un plan, ¿ya? Entonces, yo quería compartir básicamente un poco algunas ideas respecto a este tema y ojalá que los motive, ¿ya? Ahora, yo de mi formación, yo vengo de ingeniería electrónica, ¿ya? Yo estudié electrónica en la Santa María y después en algún momento me fui a trabajar a la industria. Estuve trabajando primero como ingeniero en computación, pero de hardware y un poco de software de base también, instalando máquinas, reparando máquinas, incluso hasta con Cautín. Y después eventualmente yo trabajé como ingeniero geofísico en la zona del Golfo Pérsico, ¿ya? Y ahí básicamente era yo un operador ya de computadores y hacíamos adquisición de datos de los pozos mediante instrumentos especializados y generar informes, ¿ya? De perfiles básicamente del pozo respecto a ciertas variables que uno medía, ¿ya? Y era un trabajo bien especial, digamos. Y después yo volví a la universidad y para perfeccionarme me fui a hacer un doctorado en informática en este caso, ¿ya? Y lo hice en el área de sistemas distribuidos, básicamente en un grupo de sistemas operativos, ¿ya? En la Universidad de Erlangen, en Nürnberg, en Alemania. Ok, es un poco está como corrido, no sé si se podrá. Se está comiendo. Vamos a llamar al experto. A ver si lo proyecto así, ¿no? Ahí sí. Y yo en la presentación tengo, no sé si alcanza a revisar todos los temas, porque me quedo que tengo más o menos 45 minutos. Te puedes demorar más, no hay problema. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema? No. Ya. Lo primero, para mí siempre ha sido una controversia el tema qué significa la informática y actualmente un poco la diferencia con ciencia de computación, ¿ya? Y en el departamento nos agarramos fuerte, digamos, sobre ese tema. Y yo he estado investigando un poquito, digamos, sobre el origen. Esto no son grandes investigaciones, pero básicamente tratar de entender, ¿no es cierto?, esta pelea, digamos, a veces, eventualmente estas diferencias, a veces fuertes de opinión, y cuando uno quiere hacer un plan de desarrollo, esos temas entran duro, digamos, a veces, ya, porque las personas tienen ciertas posiciones y un tema importante. Entonces, voy a ver un poco sobre este tema, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí me interesa también ver cómo eventualmente surge en Chile el tema de la computación y la ingeniería informática, por lo menos en algunos hitos que yo considero que son importantes. Hay gente que se ha dedicado, por ejemplo Juan Álvarez ha hecho una muy buena labor de la Universidad de Chile. Y después revisar un poco qué está pasando, digamos, en los últimos años respecto a nuestra disciplina en la universidad chilena, donde aparecen distintos tipos de especializaciones y de alguna manera yo también he tratado de revisar qué es lo que está pasando a nivel internacional en otras universidades, por lo menos las de élite a nivel internacional, y comparar un poco en qué están ellos y en dónde estamos nosotros, ¿ya?, en ese desarrollo. Y lo otro, cuerpo conocimiento, yo no tengo mucho tiempo en este desarrollo, pero básicamente tomar, por ejemplo, lo que es la ACM, o trabajo de la ACM, de lo que es el currículo, digamos, de la ACM y la IEEE, y actualmente compararlo básicamente con algunos marcos
basados en competencia actualmente en el sector de las tecnologías de información, actualmente son las que más nos competen a nosotros, digamos, ¿ya? Ahora voy a ver uno solo, digamos, porque hay muchos marcos profesionales, digamos, que están trabajando en estos temas. Y voy a ver uno que es el SFIA, ¿ya? Que es el Skill Framework for Information Age, que sería un marco inglés, digamos, desarrollado básicamente para profesionales en el sistema estatal, digamos, gubernamental dentro de Inglaterra, digamos, Gran Bretaña, digamos, ahí es donde tiene más desarrollo, ¿ya? Ahora, esos marcos en general son para gestión de recursos humanos, digamos, que están relacionados en esta área, ¿ya? Vamos a ver algo de eso, si que nos da un tiempo, podemos discutir y sacar algunas conclusiones, ¿ya? Eso es básicamente lo que tengo preparado. Entonces, pareciera ser que dentro de la ciencia de computación el computador juega un rol central, ¿no es cierto?, en esa disciplina, ¿ya? Y de hecho está en la definición misma. Sin embargo, cuando van a la definición de informática, no aparece computador como parte de la definición, y aparecen cosas como datos e información, ¿ya? Aun cuando al final todo gira en torno al computador, ¿ya? Lo que pasa es que son distintas visiones de cosas que actualmente son muchas veces lo mismo. Yo aquí saqué algunas citas, digamos, por lo menos gente que trabaja en sistemas operativos seguramente conoce a Dijkstra, ya por el tema de las arquitecturas del sistema operativo inicialmente, computación de sincronización de procesos, digamos, ¿cierto? Semáforos, ese tipo de cosas, fueron en parte desarrollados por él. Y aquí, dado que estamos en La Serena, yo de hecho mañana voy para arriba a ver los observatorios, y ahí hay muchos telescopios. Entonces él básicamente en una cita dice: la ciencia de computación no es más sobre los computadores que la astronomía lo es sobre los telescopios. Es decir, en el fondo, si bien es cierto el computador es un instrumento importante para hacer computación o informática, esta disciplina en general va mucho más allá que eso, ¿ya? ¿De acuerdo? Y también, bueno, la gente de física conoce a Richard Feynman, ¿no es cierto? Él en algún momento también en una conferencia dice lo siguiente, dice que la ciencia de computación en general no es realmente una ciencia, dice, ¿ya? Porque no estudia objetos naturales, como tampoco lo hacen las matemáticas. La matemática en general es bastante abstracta, ¿ya? No está trabajando con objetos materiales o naturales, pero sin embargo las matemáticas, y bueno, aquí estamos en un departamento de matemáticas, se usan extensivamente, como se dice acá. Y además él hace la afirmación, dice, es más bien una ingeniería, pues tratan de hacer algo, es decir, como en general la ingeniería tratan de construir sistemas, digamos, o algo, ¿no es cierto? Y por lo menos eso lo dice Richard Feynman. Sin embargo, por ejemplo, si uno va a ver en Europa, hay una resistencia fuerte a usar ingeniería informática. Se usa informática en general, ¿ya? Y muchas veces no se le considera una ingeniería, porque las cosas que construyen no están hechas con elementos físicos, digamos, o naturales, ¿ya? Pero de que los sistemas que se construyan son abstractos y complejos, y que actualmente hay elementos propios de la ingeniería aplicados ahí, ¿no es cierto?, en la construcción de sistemas de información, por ejemplo, eso nadie lo puede discutir de que no sea así, digamos, ¿ya? Ya. Yo me fui a ver, digamos, hay una sociedad alemana que se llama la Sociedad Informática, o Gesellschaft für Informatik, digamos, para él, que es alemán. Con los ojos. Sí, por los lentes. Dice, bueno, la disciplina, ellos en general
reconocen de que la ingeniería informática en sí puede ser considerada una ingeniería, ¿ya? De hecho, uno puede decir, la ingeniería informática se basa básicamente en las matemáticas, obviamente, la ciencia de computación eventualmente, y eventualmente ciencias de la ingeniería, y también teoría de sistema o ciencia de sistema, como le quiera llamar, ¿ya? Convergen ahí. Y la ingeniería informática en general tiene distintos campos de aplicación, pero sí lo que hacen es construir sistemas, y en esos sistemas hay que desarrollar distintos tipos de componentes, algunas son de hardware y otras de software, ¿ya? Y esas hay que integrarlas, adaptarlas eventualmente, y mucho trabajo en equipo, como características de esta disciplina, ¿ya? Eso va a decir algo. Ahora, como yo decía, tiene muchas aplicaciones. Aquí básicamente yo traté de destacar las principales, ¿ya? Y podemos decir, primero hay aplicaciones sobre las ciencias básicas, ¿ya? Y experimentales. Por ejemplo, hoy día hacer ciencia sin el computador, digamos, la computación, tiene poco sentido. Digamos, cuando uno observa, por ejemplo, lo que está pasando en astronomía, eventualmente en la física experimental, el uso de la computación es muy intensiva y muchos datos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claramente, digamos, la ciencia, por un lado, las experimentales necesitan generar muchos datos y procesar esos datos, pero también eventualmente, ¿no es cierto?, la computación se usa hoy día para hacer modelos, digamos, presentar a veces visualmente, ¿no es cierto?, funciones matemáticas, por ejemplo, analizarlas, ¿ya? Y poder entender lo que está pasando, porque los químicos normalmente hacen representaciones, ¿no es cierto?, de las estructuras, ¿no es cierto?, de la materia, de cómo están los átomos, ¿no es cierto?, las proteínas, digamos, etc. También la parte de economía y negocio obviamente es lo más conocido, digamos, por nosotros, porque muchas de las carreras de informática y computación en Chile están muy orientadas, ¿no es cierto?, a el uso comercial que se puede hacer, ¿no es cierto?, de la computación o la informática. También hay cosas que tienen que ver con innovación de procesos tecnológicos. Por ejemplo, uno puede decir, mira, aquí un tren, ¿no es cierto?, que actualmente se automatizan muchos procesos internos que están dentro del diseño de ese tipo de máquinas, donde actualmente el computador juega un rol central y la informática en general. Todo lo que es automatización en general de los procesos de desarrollo y producción. Ya la industria hoy día, en la producción, por ejemplo, voy acá, robots controlados, todo lo que es el suministro de los elementos de la construcción, ¿no es cierto?, la coordinación de todo eso, todo está controlado por computadores, ¿ya? A mí me contaba, digamos, la historia una vez de la compra de un auto en Volkswagen, ¿ya? Entonces uno decía, mira, yo me meto en un sitio web y voy a buscar un auto que sea un Golf y lo quiero de color verde, con no sé qué, y van marcando todas los deseos así, wishes particulares que ustedes tienen. Y el sistema de planificación le dice, ya, ok, el 15 de diciembre el auto va a estar listo. Eso es planificación de la producción, en el sentido que ellos básicamente tienen modelos, ¿no es cierto?, que son capaces básicamente de tomar todos los requerimientos y eventualmente, de una forma optimizada, saber eventualmente cuándo se va a producir con esas características ese tipo de auto, ¿ya? Y eso es así. Ahora, nosotros, digamos, acá en Chile en general no tenemos mucha interacción con la industria de producción así dura, porque somos un país muy desarrollado en lo industrial, digamos, somos más un país de servicio en general, ¿ya? La educación, bueno, Margarita lo sabe muy bien, el tema de educación, ¿cierto? Aquí se ve la enseñanza de los colegios, ya, preparación de profesores actualmente que tengan que enseñar el uso de la computación desde temprano, ¿ya? Y también en distintos sectores de la sociedad en general, ¿ya?
Eso es como una primera pasada un poco para mostrar, ¿no es cierto?, el origen del término y eventualmente, ¿no es cierto?, sus implicancias que tiene. Y ahí uno podrá ver dónde estamos nosotros, digamos, en qué área estamos trabajando. Después podemos volver un poco sobre eso. En Chile, ya en general, yo estoy viendo un poco el trabajo de Juan Álvarez, y los primeros computadores son del 61. Ahora, la computación en general empieza a desarrollarse mucho antes en el mundo, es decir, aquí en realidad llega tardíamente, digamos. Tienen que pensar que los primeros computadores se construyen en los años 40, en general en plena época de la Guerra Mundial, y empieza a haber un desarrollo importante en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y acá hay gente, digamos, en los años 50 que se empieza a interesar por la computación, pero no había computadores, ¿ya? Entonces era como teórico de alguna manera, ¿ya? Cuando llegan los primeros computadores son más de uso comercial. Obviamente otras instituciones se agregan, y de hecho hacia el año 62, digamos, en un estudio que yo saqué de otra parte, habían 4 computadores en Chile. Estos 3 que están acá y el otro que era de otra marca, es decir, 3 IBM y un de Standard Electric Lawrence, que fue el primer computador que llega a una universidad, y que fue en la Universidad de Chile, ¿ya? De aquí viene el mismo origen de la palabra informática, digamos, de la persona que trabajaba ahí. Y la Universidad de Chile se mete en un computador de una marca extraña. Sin embargo, IBM era mucho más agresivo en la comercialización de los computadores. De hecho, IBM estaba en Chile mucho antes que el año 61 instalado. Por ahí, si uno empieza a ver, ellos ya tenían oficinas tipo año 58, donde estaban tratando de vender computadores, ¿ya? Entonces, cuando empiezan a adquirir las universidades, se fijan, las universidades, en ese entonces habían 7 universidades en Chile, ¿ya? Entonces estaba la Chile, la Católica, ¿ya? Y después aparece la Santa María con la Universidad Técnica, que ellos compran una marca. En realidad esto fue una donación, digamos, que recibieron de Datatron, un computador que venía de Estados Unidos, y donde este señor Michelot, él fue el gestor básicamente de esa donación, ¿ya? Y también la Universidad de Concepción, y ahí tenemos 5 universidades. Entonces la única universidad que me queda aquí fuera es la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Austral, que ya existía en esa época, eran las 7 universidades, ¿ya? Todo el resto, o era la Chile, que estaba, digamos, en presencia en distintas ciudades, y lo mismo la Universidad Católica y la Universidad Técnica del Estado, digamos, tenía presencia, ¿no es cierto?, en las principales ciudades en Chile, ¿ya? La Universidad de Santa María en ese entonces solamente estaba en Valparaíso, ¿ya? La presencia, digamos, de Concepción, de la sede de Concepción, es posterior, digamos, los años 70, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, en el área comercial Google es el lenguaje, acá básicamente en las universidades se empieza a usar Fortran, y el lenguaje para ser usado en aplicaciones en ciencia e ingeniería en general, y las universidades en general adquirían un computador, y asociado a la adquisición de ese computador se formaba un centro de computación, que era un órgano administrativo, ¿no es cierto?, que básicamente se encargaba de administrar ese computador y empezaba a ofrecer servicios, por un lado, a la academia, ¿no es cierto?, de poder usarlo para enseñar programación, resolver algunos problemas en ciencia o en ingeniería, pero también las universidades empiezan a vender servicios hacia afuera, tratan de ganar lucro. Y ahí eventualmente se empiezan a dar servicios de procesamiento de datos, digamos, en general, ¿ya? Eso se observa en muchas universidades que siguen ese modelo, sobre todo en los años 70. A fines de los años 60 también
hay algo interesante, digamos. Por un lado, digamos, el Estado a través de Corfo, ¿no es cierto?, trata de fomentar, esa era un poco su misión, ¿no es cierto?, el desarrollo de la computación, ¿ya? Entonces surgen empresas del Estado, digamos, como ECOM, que básicamente tratan de desarrollar la industria de la computación y ofrecer servicios de computación. Yo recuerdo en ECOM, por ejemplo, en el momento se procesaba la huella Gold, ¿ya? ¿Alguien se acuerda de la huella Gold? Sí. ¿Ya? Con tarjeta temporal. Claro, hasta que en algún momento el Mapocho inundó, ¿no es cierto?, las instalaciones de ECOM y se acabó, como en el fondo desapareció, ¿ya? Eso debe haber sido por los años 80, ¿no? ¿Qué pasó? Y también a mí no me deja de llamar la atención, digamos, lo que fue el proyecto 5, ¿ya? Proyecto cibernético, como, de alguna manera en esos años, digamos, fue en los años de la Unidad Popular, donde eventualmente el Estado intentó llevar un control de todas las empresas del Estado y en forma centralizada, y se generó un proyecto, ¿no es cierto?, que básicamente lo que trataba era de desarrollar un sistema de información, pero con comunicaciones, en el sentido de llevar en tiempo real qué es lo que estaba pasando en las distintas empresas. Entonces no se trataba solo de un sistema que procesara datos, que era normalmente lo que se hacía hasta ese entonces, patch, es decir, uno llegaba y decía, mira, aquí tengo que procesar, no sé, los sueldos, y se procesaban y salían los sueldos, digamos, y eventualmente salían las liquidaciones, ¿no es cierto?, en papel, digamos, o como sea, y esa era un poco la función hasta entonces. Pero otra cosa es eventualmente decir, mira, vamos a tratar de recibir datos y eventualmente presentarlos así como esto es real, digamos, un dibujo de la época, donde eventualmente aquí estarían sentados, ¿cierto?, las personas más importantes de los ministerios del Estado, y a través de algunas pantallas, digamos, estar viendo lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, en el país, digamos, donde había problemas, cómo iba la producción, ¿no es cierto?, en tiempo real. Ahora, aquí se hablaba en general de un sistema casi en tiempo real, porque mucha de la información que había que comunicar era, por ejemplo, por fax o teletipo. Entonces llegaban en papel y en forma manual había que reingresarla al sistema, ¿no es cierto?, para poder actualizar los datos. Pero igual era innovador, porque ustedes piensan, digamos, que el proyecto ARPA de crear, ¿no es cierto?, una red de computadores para el sistema de defensa de los Estados Unidos se desarrolla, digamos, en la última mitad de los años 60, ¿no es cierto?, y de ahí actualmente después surge Internet. Entonces esa visión básicamente de integrar las comunicaciones con la computación es absolutamente revolucionaria para su época, ¿ya? Aunque este proyecto fue un fracaso al final, pero cuando yo básicamente revisé la historia hace poco, en realidad, empecé a entender a algunos colegas, porque obviamente en este proyecto uno de los líderes ahí actualmente fue Raúl Espejo, y él tomó contacto con Stafford Beer en Inglaterra, y ellos llevaban adelante, digamos, toda esta teoría de la cibernética, ¿no es cierto?, del control automático de sistemas, de la realimentación, ¿no es cierto?, y tenían esa visión que permeó, ¿no es cierto?, en Chile, y a mí me da la impresión, como vamos a ver después quizás en otra diapositiva, influyó mucho, ¿no es cierto?, en algunos de nuestros profesores, y surgieron básicamente, yo diría, como dos grandes corrientes dentro de Chile. La gente que venía más de sistemas de información, digamos, Information System o Management Information System, y por el otro lado la gente más centrada en el computador, ¿ya? Y esas dos visiones yo creo que todavía existen, han ido mutando, digamos, se han ido modificando, pero todavía existen. Y esta visión a mí también me parece interesante, porque cuando hoy día, por ejemplo, se habla de sistemas de mando y control, digamos, o mando integral, ¿no es cierto?, en lo que es gestión informática, donde eventualmente, ¿no es cierto?, hoy día en una corporación que
que involucra a muchas empresas. La gente que lleva la gestión tiene sistemas gerenciales donde está viendo también lo que está pasando, ¿no es cierto? En la producción, eventualmente Los dashboards. claro, sí, los dashboards y otras cosas más, digamos. Hay muchos sistemas actualmente que van mostrando información para toma de decisiones, son en general sistemas de apoyo a la toma de decisiones, ¿ya? Que es básicamente lo que se planteaba ahí. Ya. Surgen a partir de los computadores las carreras de programación de computadores, como técnicos primero, ¿ya? La Universidad de Chile saca el primer técnico en el año 68 y todos sacan básicamente el mismo nombre, programación de computadores, que a la Chile, la Concepción. Ahí no tengo claras las fechas, pero es en ese periodo entre medio, entre el 70 y el 75, también aparece en la Universidad Católica y la Universidad Técnica del Estado, ¿ya? Seguramente aquí un poquito antes, porque el 72 la Universidad Técnica del Estado también saca una ingeniería de ejecución, ¿ya? Y la Santa María llegó tarde a este cuento, digamos, porque de las universidades que eran más tecnológicas, ellos recién en el 75, después del golpe militar, básicamente aparecen con una carrera de técnico, ¿ya? Sin embargo, digamos, la Santa María igual es raro porque el año 73 abren un magíster en ciencia de computación, ¿ya? Y ese magíster muere en septiembre del 73 porque muchos profesores que estaban ahí tuvieron que irse de vacaciones, ¿no? Y a partir de eso obviamente hay un cambio, porque en el fondo esa carrera de magíster, yo le preguntaba a profesores, qué raro en general la estrategia. Decían, no, es que primero nosotros queríamos formar los cuadros docentes y abrimos un magíster, ¿ya? Y después se abre la carrera y ya no hay magíster. De hecho, el magíster se cerró en el 75 cuando se abre la carrera técnico y actualmente aparece una carrera de ingeniería de ejecución, ¿ya? Es como el mundo al revés un poco, ¿ya? Aquí en las carreras de ejecución, aquí también vemos, digamos, que empiezan a aparecer en el 71 en la Chile, ¿ya? Esto es lo que después se transformaría en la ingeniería civil en computación en algún momento, ¿ya? En la Chile también eventualmente por un lado se crea eso y se crea otra carrera después asociado a la Facultad de Economía y Negocios, ¿ya? Que tiene que ver con sistemas de información. Ahora, de los nombres acá, si ustedes se fijan, acá hay una de procesamiento de datos, un poco la visión que había, que estaba el computador y había que procesar datos. Y la técnica es la primera que usa la palabra informática, de lo que yo he indagado, digamos. Y le ponen computación e informática, es decir, esto va más allá de la computación. También hay informática y usan el sentido más norteamericano. Es decir, mira, aquí actualmente hay cosas que tienen que ver con sistemas de información y eso lo ampliamos a través del uso de la palabra informática, pero ese sentido no es el mismo que se usa o se usa en Europa, ¿ya? La Santa María aquí aparece el 75 con una ingeniería de ejecución en sistemas de información, ¿ya? No usa ni siquiera informática ni computación, sino derechamente en sistemas de información. Y la Universidad de Concepción saca el mismo nombre que tenía la técnica del Estado, ¿ya? Ahora, en muchas universidades empieza a suceder que los centros de computación, ¿no es cierto?, que tenían la responsabilidad de administrar el computador central eventualmente que tenía la universidad, se empiezan a transformar en unidades académicas, ¿ya? Y actualmente, ¿no es cierto?, tener la tuición de determinadas carreras, ¿ya? Y en algunos casos eventualmente también se producen divisiones donde eventualmente la parte de servicio va a una unidad aparte, ¿ya?, a la unidad académica, ¿ya? Esto aquí también lo traje
adelante porque en el año, en este periodo ya en pleno periodo de gobierno militar, sale este plan Planacap básicamente porque empieza a haber un desarrollo económico importante en Chile y se necesitan o empieza a haber cada vez más computadores y se necesitan gente experta y las universidades no las proveían. ¿Ya? Es decir, había una escasez enorme de gente capacitada, ¿cierto?, en el ámbito de la computación e informática. Entonces, este programa ¿ya? Empieza básicamente a formar en dos líneas la parte más de computación a operadores y programadores, ¿ya? Programadores más de sistema, y por el otro lado, es decir, hay los programadores de sistema eventualmente a lenguajes asociados al sistema operativo de la máquina, ¿ya? Y por el otro lado, más en COBOL, digamos, desarrollo de aplicaciones de sistemas de información, y aquí actualmente están los programadores de sistemas, típicamente COBOL, diseñadores y analistas de sistemas de información. Ahora, como aquí está ECOM, y actualmente aquí participan básicamente la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción, en un programa, ¿cierto?, de capacitación, y donde está metido ECOM, se filtra. De hecho, yo tengo un colega que viene del sistema de información y él era ingeniero comercial y hizo este curso de analista de sistemas en Planacap. Y es fanático de Peirce, digamos, de Stafford Peirce, de la ingeniería de sistemas, ¿no es cierto?, la teoría general de sistemas, y muy impregnado por esas ideas, ¿ya?, que venían seguramente de COM. ¿Ya? Ya en los años 80, ahora aquí, el año 80, la Universidad de Santa María es la primera en realidad que abre una carrera de ingeniería civil en informática o en computación, y luego empiezan a sumar lentamente las universidades, y actualmente, como el caso de la Chile, deja la ingeniería de ejecución y saca la civil en computación en el año 83. ¿Ya? Lo mismo hace la USACH, el 83, 84, por ahí. También la Universidad Católica, ellos básicamente la parte técnica la separaron, digamos, se fue al dúo con la reforma del 81, y actualmente sacan una carrera civil, pero ellos básicamente lo que quieren es mantener la ingeniería civil en industria, o industrial, y sacan una mención en computación, ¿no? Ya en los años 90 recién abren una ingeniería civil en computación. ¿Esos años también la Católica del Norte no? Puede ser, pero seguramente un poquito más adelante. Yo no seguí indagando más, digamos. Ahora, esto coincide un poco cuando llega la reforma, ¿no es cierto?, del 81, y se meten, ¿no es cierto?, a crearse carreras de ingeniería civil, ¿ya?, con distintos nombres. En algunos casos, actualmente, las carreras de técnicos se separan, ¿no? En el caso de la Santa María, nosotros todavía tenemos la carrera de técnico como parte de la universidad, porque la sede de técnico es parte de la universidad. Pero en otras instituciones eso se separa absolutamente, digamos. Por ejemplo, la Católica tiene el CFT, el Virgilio Gómez, digamos, y ahí actualmente está la carrera de técnico en informática, digamos. Están separados. Es un poco para mostrar los orígenes, digamos. Ahora, desarrollos de especializaciones en Chile, ya puse acá como título. Entonces, aquí yo tengo una diapositiva. Estuvimos conversando un poco en el almuerzo sobre este tema. ¿Ya? Entonces, las carreras de ingeniería civil en informática y computación, cuando se crearon, todas eran de 6 años, porque eso era básicamente la ley, ya era sagrado. Sin embargo, digamos, en la última década ha empezado a haber una discusión, ¿ya?, de decir que 6 años es mucho, ¿ya?, es muy costoso para el Estado, por un lado. Formar en 6 años, porque en muchos países, porque en Estados Unidos la formación, digamos, en computación son 4 años, son en general el bachelor, ¿ya? Europa en general ha ido tendiendo a 3 años el bachelor, ¿ya?
que está en informática. Y normalmente hacen 3 más 2, es decir, después de lo que es el acuerdo Bolonia, de que actualmente hace un gran cambio en la educación y actualmente integra todo el sistema europeo, se dicen 3 años el bachelor, eso es lo que normalmente están siguiendo, y 2 después el máster. ¿Ya? Ahora, el Estado solamente se preocupa de financiar los 3 primeros años, entonces hablábamos de eso, o sea, en Alemania, por ejemplo, la carrera de ingeniería en informática o informática, 5 años el título, ahora son 3, ¿no? ¿Ya? Y después eventualmente viene el máster y eventualmente puede haber un doctorado también. Ahora yo aquí no me metí en general en los posgrados, pero la discusión de acortar las carreras ha estado presente, digamos, y digamos, nosotros en la Santa María acortamos a 5 años y medio la carrera de Ingeniería Civil Informática, así ya lo hicimos. Los colegas querían 5 años. ¿Ya? Entonces aquí obviamente hay distintas posiciones en el sentido de que algunas carreras que son más de habilitación profesional, como por ejemplo la ingeniería civil, así de obras civiles, donde hay que firmar proyectos, planos, ¿no es cierto? Y hay ciertas responsabilidades asociadas a la firma, dicen 5 años muy poco para sacar un profesional habilitado y que pueda tener, ¿no es cierto?, la responsabilidad suficiente para firmar, por ejemplo, un proyecto. ¿Ya? Sin embargo, digamos, en informática, y eso lo hablamos, nosotros uno de los problemas que tenemos muchas veces es que la gente se va a trabajar antes que termine siquiera la licenciatura, digamos. De repente están en 4º año y le ofrecen una pega y empiezan a faltar, egresan y la memoria nunca la hacen tampoco. ¿Ya? Entonces tenemos problemas de deserción, de que la gente se pone a trabajar antes de terminar, y como el mercado en general no les pide el título, ¿ya? Lo único que les pide es que sepan hacer bien la vega, se produce ese problema. ¿Ya? Ahora, yo creo que esto ya llegó para quedarse, es decir, una ingeniería civil e informática de 6 años va a ser cada vez menos posible que exista, porque también hay un tema de costo asociado. Es decir, 6 años para el estudiante es 1 año más de pago. ¿Ya? Ahora tú dices, bueno, lo paga el Estado o todos los años, es decir, la educación gratuita, digamos, pero obviamente alguien tiene que pagar eso. Entonces igual hay un costo mayor, ¿no es cierto?, el hecho de que sean 6 años en vez de 5 años. ¿Ya? Porque nosotros vemos las tendencias en Europa de acortarlo incluso a 3 años para que el Estado actualmente baje la carga. ¿Ya? Entonces, igual ahí tenemos un tema. Ahora, desde un inicio, las ingenierías de ejecución en general eran de 4 años. ¿Ya? Quizás ahí debería haberle puesto un paréntesis, porque yo te contaba a ti, Miguel, ¿no? De hecho yo fui uno de los autores de un proyecto de reforma que hicimos en informática en la Santa María el año 97-98. Y nosotros lo que pasó era que teníamos una carrera de ingeniería de ejecución informática y una carrera civil informática. ¿Ya? Y por un lado la gente toda quería estudiar civil, porque es un tema de estatus. Ingeniería civil obviamente es más reconocida que ingeniería de ejecución. ¿Ya? Y al final, claro, la carrera de ingeniería de ejecución era más barata. Entonces, ¿qué es lo que pasaba a veces? Eventualmente algunos hacían el camino un poco más largo, siguen por una carrera más barata, y cuando llegaban a 4º año, terminando ejecución, pedían cambio civil. Se ahorraban, digamos, algunas lucas, digamos, ahí en esos 4 años. Y por el otro lado, nosotros igual teníamos el problema de que teníamos que dictar, que se decía, eran 2 niveles distintos. Entonces teníamos que dictar cursos para ejecución y para civil. 2 cursos separados, con los alumnos sentados, ¿no es cierto?, en distintas salas, y muchas veces el que dictaba ese curso era el mismo profesor, y por lo tanto más recursos requeríamos, ¿cierto?, para soportar las 2 carreras. Entonces en algún momento dijimos, ¿sabes qué? Racionalicemos esto.
Y en esa racionalización había otro problema que decíamos que era la ejecución. La ejecución significaba que el alumno cuando le iba mal en civil lo ejecutaban. Y cuando lo ejecutaban bajaban ejecución. Entonces dijimos, bueno, tengamos solo civil, digamos. Pero eventualmente si alguien tiene un problema, digamos, porque no puede seguir financiando su estudio, digamos, o le va mal, tiene una salida intermedia. Integramos y básicamente hicimos la ingeniería civil nomás, y hasta tercer año común con ejecución, y después eventualmente se descolgaba y hacía un trabajo final, digamos, y salía de ejecución. Y el civil eventualmente tenía que terminar la licenciatura en el cuarto año y después seguir una especialización. ¿Ya? Entonces, en eso dijimos, bueno, pero si ya tenemos hasta el cuarto año de licenciatura, ¿por qué no sacamos una ingeniería así a seca? Pensando que en algún momento las carreras iban a ser de 5 años. Entonces sacamos una carrera de 5 años y le llamamos Ingeniería Informática, ¿no? Y el problema es que eso estuvo muy bien, digamos, de hecho alguna gente que era, yo diría, minoría, se metía en una u otra, digamos, en general prefería en civil, y cuando salimos, digamos, en la postulación hicimos la reforma y en el DEMRE publicamos, ¿no es cierto?, que nuestra carrera se llamaba, yo lo llamaba en términos genéricos, decía, esto es ingeniería informática en general. Entonces ustedes van a entrar a ingeniería informática y ahí tienen 3 carreras: ingeniería civil, esta ingeniería de 5 años, o ingeniería de inclusión. Sin embargo, me mandé un tremendo contorno y pues yo era director, porque todos le dijeron, esta es ingeniería informática, no es ingeniería civil. Entonces estoy entrando en ingeniería informática, que era los 3 primeros años, como decía, común. Esto no es civil, así que no voy a postular a Santa María, yo quiero civil. ¿Ya? Y bajaron las postulaciones. ¿Ya? Entonces, después tuvimos al año que sigue, es decir, todos entran en ingeniería civil y pueden optar eventualmente a la carrera de 5 años, a la ingeniería de ejecución. Pero, entre tanto, el problema que pasó es que algunas instituciones como, no sé, Duoc, INACAP, decidieron quitarle el apellido ejecución y empezaron a sacar ingeniería en computación o informática en 4 años y ya no le llamaban ejecución. Y además, un plus, sacaban una carrera de 4 años, ¿ya?, y con licenciatura. ¿Ya? Entonces esta es la licenciatura de base tecnológica, ¿ya? No es la en ciencias de la ingeniería. Y entonces, si tú tienes, digamos, una carrera de 4 años, que ahora le eliminamos la ejecución, y se llama igual que la de 5 años, y además da una licenciatura, ¿cuál es el sentido de tener esta carrera de 5 años? ¿Ya? Bueno, esos son un poco los problemas que se van dando, digamos. ¿Ya? Y por el otro lado, la ingeniería civil también se está cortando los 5 años. Entonces, yo pienso, digamos, y de hecho eso es lo que nosotros hicimos, en informática nosotros dijimos, ya, solamente tenemos ingeniería civil nosotros, y eliminamos la carrera esa de 5 años que teníamos y la ejecución, y pensamos básicamente, así como eventualmente las instituciones como los institutos profesionales le quitaron el apellido de ejecución y hicieron el combo, yo digo el combo técnico ingeniero de ejecución, donde tú haces 2 años más 2 años y sacas técnico y después ejecución. Nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente sacar la ingeniería civil y eventualmente después hacer el posgrado, ¿ya? Y orientarnos hacia eso. Ya. Eso nomás puede hacer un poco el panorama. Ahora, dentro de acá, obviamente, cada universidad tiene distintos matices, orientaciones en las especializaciones de sus carreras, digamos. Por ejemplo, a nivel de técnicos aparecen a veces ingenieros de software, digamos, ingenieros en conectividad y redes, digamos, se usan distintos nombres. Sin embargo, también empiezan a aparecer carreras eventualmente bien focalizadas en alguna especialización de la informática. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. En lo que es, podríamos decir antiguamente, la orientación más de negocio, ya que el sistema de información, eventualmente lo que estaba ahí asociado,
a la ingeniería industrial eventualmente, aparecen algunas carreras, como ejemplo está la Universidad de Chile, Ingeniería en Información y Control de Gestión. Esa es de la Facultad de Economía y Negocios. Ingeniería en Informática Empresarial. La Universidad de Talca, de hecho, tiene dos carreras, digamos. Tiene una asociada a la parte más de negocio y que no tiene nada que ver con el departamento, no sé si ahí se llama de computación o de computación, creo. Y tienen esta carrera. La Andrés Bello tiene una ingeniería en gestión informática, la Diego Portales en informática y gestión. Esta es una carrera de 5 años. ¿Ya? También aparece la telemática, es esta unión entre telecomunicaciones, redes en general e informática. ¿Ya? La Santa María sacó el 2003, ahora yo no sé exactamente cuándo aparecen las otras, pero esta también está presente en varias universidades, ¿ya? La ingeniería telemática o civil telemática, ¿no es cierto?, como en este caso. Y aquí básicamente lo que se hace es, curiosamente, digamos, muchas de estas carreras de telemática vienen de departamentos de ingeniería eléctrica o electrónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo veo, o sea, muchos de estos departamentos, por ejemplo, electrónica. ¿Se hace realmente electrónica aquí en Chile? Poco. Entonces necesitas tener mercado para tus estudiantes. ¿Ya? Y una posibilidad actualmente es darle un poco más de informática, ¿ya? Para que eventualmente puedan salir al mercado y poder trabajar. Entonces, las carreras de telemática, si bien es cierto, existen en el país, por ejemplo en España, digamos, se usa telemática, y existe y en países europeos, en general en Alemania también hay ingeniería telemática. Es decir, eso es real, pero son especializaciones de la informática y que eventualmente también han sido usadas dentro de Chile como una forma de darle salida a sus alumnos, digamos, hacia donde hay empleo. ¿Ya? Porque hacer electrónica pura, por ejemplo, es muy difícil. Aquí yo puse otra, que es la informática industrial. Por ejemplo, hay en algunas partes se habla de informática industrial, digamos, básicamente como una informática aplicada a los procesos industriales, ¿ya? De producción muchas veces. ¿Ya? Entonces ahí actualmente hay temas que tienen que ver con control de procesos, actualmente automatización de procesos, sistemas de computación y comunicación en general, es decir, varios temas que yo puse. Y actualmente temas, por ejemplo, de manufactura automatizada, mecatrónica, robots, digamos. ¿Ya? Ahora, en Chile en general todavía no se ha abierto una carrera así, aunque han aparecido a nivel ya de ejecución o de 4 años carreras como ingeniería en mecatrónica, por ejemplo. ¿Ya? Eso sí está, pero así como una ingeniería civil industrial, digamos, yo en informática industrial no la he visto, ¿ya? Porque lo que ha pasado en general es que todas las ingenierías duras, pongamos de alguna forma, digamos, las ingenierías de procesos que están más vinculadas a los procesos industriales, han ido abordando este tema. De hecho, yo, por ejemplo, hice memoria el año 80, ¿ya? En el año 80 yo trabajé en control de máquinas eléctricas, ¿ya? A través de microprocesadores. Eso cae perfectamente en este tema, y eso era en electrónica. Entonces, electrónica básicamente, de alguna manera, y la ingeniería eléctrica, como lo digo acá, no sé, no los puse ahí. Pero en general los departamentos de ingeniería eléctrica, electrónica, donde actualmente se abordan los temas de automatización y control automático, absorbieron básicamente lo que es la informática industrial. ¿Ya? Por ejemplo, en la Santa María mismo, ingeniería electrónica tiene un grupo de robótica, por ejemplo. ¿Ya? Informática en robótica se hace básicamente con Lego, así como para aprender un poco de robótica, pero no es nada más que eso, digamos, como tener alguna
idea básicamente de lo que es la robótica, pero no hay realmente una especialización en robótica, ¿ya? Por decir algo, digamos. ¿Ya? Aquí yo no voy a hablar mucho, pero porque Margarita sabe mucho más que yo, ¿no? Pero yo lo que vi, digamos, en el año 80, en algún momento se formó, yo diría por los 70, digamos, se formó la Asociación Chilena de Centros Universitarios de Computación. ¿Ya? Esto básicamente como los directores de los departamentos de servicios, digamos, de computación de cada una de las universidades. Y ellos decidieron, en acuerdo con el Minedu, iniciar la enseñanza de computación en la educación media. Igual es como raro, encuentro yo, porque esto lo esperaría que lo hiciera más el área académica, digamos, que la de servicio, digamos, pero se dio así. Ahora, al final, digamos, de eso, hubo, digamos, algunos experimentos, digamos, exitosos, digamos, en el Nido de Águila, uno de los colegios más caros de Santiago, ¿ya? En Santiago College, el Instituto Hebreo. Es decir, la verdad, digamos, que no perdió mucho en la sociedad, ¿ya? Solamente en algunos colegios de elite, ¿no es cierto?, en Santiago. Y yo diría que recién en los años 92, a través del proyecto Enlace, esto empieza realmente a preocuparse del sistema, ¿no es cierto?, de educación en general, digamos. Ahora, yo sé que ustedes acá tienen, esto sería como una especialización en pedagogía, ¿no es cierto?, en computación, en la Universidad de La Serena, ¿ya? Y esto eventualmente, Pedro Hepp se llama, ¿no es cierto?, la persona que de alguna manera lideró este proyecto, y dentro de los requisitos se dijo que tenía que salir de Santiago, entonces fue a la Universidad de la Frontera, ¿ya? Entonces ahí se formó en Temuco, digamos, un grupo, y yo creo que muchas universidades se han involucrado, yo sé que ustedes se han involucrado, la Santa María Especial no se involucró, pero conozco a algunos colegas míos en la Universidad Austral, digamos, yo soy valdiviano de nacimiento, que sí han trabajado duro, digamos, el Lucho Álvarez, por ejemplo, tú lo ubicas seguramente. Sí. También eventualmente aparecieron postítulos de informática educativa, y hace poco, digamos, también hay un magíster en informática educativa que aquí de hecho está con el profesor Pedro Fer. Esto es de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Nuestra localidad. Claro. Y otra área también interesante, esta área, bueno, quizás para decir, en muchos países, yo estuve averiguando en Europa, es normal que muchos departamentos de informática tengan una especialización en informática educativa, ¿ya? Principalmente dedicado a profesores, que básicamente hacen su título, por ejemplo, profesor de Estado, digamos, y van ahí actualmente a especializarse, ¿no es cierto?, y hacer un programa de unos 2 años, y donde actualmente aprenden en cómo enseñar la informática en los colegios en general, ¿ya? Y en la parte médica, eventualmente, yo no tengo los años exactos, pero algunas universidades, por ejemplo, como la Universidad de Concepción, la Universidad de Valparaíso, tienen carreras de ingeniería civil, actualmente biomédica, donde eventualmente lo que hacen es ver los problemas más por ejemplo, de toda la instrumentación, ¿ya? Que hay mucha ingeniería metida detrás, digamos, por ejemplo, imagínense el tema de todo lo que es imagenología, ¿ya? Exámenes muy sofisticados con tecnologías de punta y que requieren, ¿no es cierto?, gente especializada. Entonces se ha empezado a desarrollar, ¿no es cierto?, una industria donde actualmente se requieren conocimientos de ingeniería, y dentro de eso actualmente empieza obviamente a permear la informática. Yo no sé cuándo sacó el DUOC, pero esto sí que me llama la atención. El DUOC sacó una carrera que se llama informática biomédica, una carrera de 4 años, una carrera técnica,
Y ellos el 2012 acreditaron esa carrera por una organización internacional que se llama la International Medical Informatics Association. ¿Ya? Por el otro lado, un grupo de la Universidad de Chile de Medicina, es decir, esto es liderado desde la Facultad de Medicina, no de Informática, sacaron este año un magíster en Informática Médica. ¿Ya? Es decir, están pasando cosas en Chile, digamos, de que se está ampliando hacia la medicina. La universidad donde yo estudié en Alemania, digamos, mi doctorado, está en Erlangen, y Erlangen se caracteriza, digamos, como hacía en ese entonces. Erlangen uno lo puede vivir en una ciudad chica, digamos, de 100.000 habitantes. Uno puede decir, un tercio de Erlangen trabaja para Siemens, otro tercio para la universidad, y el otro tercio para los servicios en general. ¿Ya? Y dentro de Siemens está toda la parte de medicina, de instrumentación médica. ¿Ya? Y la Universidad de Erlangen, cuando yo estuve, no tenía nada en esta área, y ahora Raizar ya tienen una informática médica. ¿Ya? Y eso sucede porque están colaborando con Siemens, es decir, hay una interacción fuerte ahí entre la industria y la universidad, y han levantado una carrera especializada en informática médica. ¿Ya? Acá en Chile también se va viendo. Ahora, acá eventualmente no solamente esto va a preparar especialistas, así, por ejemplo, en todo lo que es la instrumentación médica, sino también en la gestión de hospitales. ¿Ya? Podría ser eso, con sistemas de información en general, ¿ya? Manejo de información médica, fichas médicas, exámenes, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay todo un área, y básicamente eso este magíster de hecho lo está abordando cuando dice a través de una eficiente y eficaz, ¿no es cierto?, gestión de la información y conocimiento. Entonces ahí están pensando básicamente en sistemas de información especializados en el área de gestión hospitalaria. ¿Ya? Si me permite, Raúl, una observación justamente respecto a ese magíster, lo novedoso que me causó en su momento, porque en realidad empezó este programa un par de años atrás, pero la Universidad de Heidelberg tomaba parte en esto. Están en el convenio. La atención de un convenio donde por primera vez un magíster junto con la Universidad se me fue poner el dato, pero en conjunto con la Universidad de Heidelberg. Claro. Sí, es cierto. Es un poco para mostrar lo que está pasando en algunas especializaciones informáticas en el último tiempo, digamos. Ahora yo pongo todo esto porque también nosotros como universidad, digamos, que estamos acá con una carrera, tenemos que pensar hacia dónde nos dirigimos, ¿no es cierto? Dado este escenario y donde tenemos competencia y posibilidades de desarrollarnos, porque, por ejemplo, nosotros no tenemos facultad de medicina, entonces es difícil que nos metamos en un área, por ejemplo, de informática médica. Tampoco tenemos una facultad de pedagogía, entonces no sé si tiene mucho sentido, si no están, salvo que nos aliemos con otras universidades, y eso de hecho se hace a veces. Yo he visto en algunos casos actualmente que en una ciudad hay dos universidades, una fuerte en ingeniería y la otra en otra área, por ejemplo, pedagogía, o educación. Y se producen alianzas y eventualmente surgen programas, ¿no es cierto?, en convenio entre dos instituciones. Ya, algo respecto esto, yo aquí puse cuerpos de conocimiento, básicamente voy a poner solamente lo que está en la CM, en el Computer Science Curricula 2013, donde eventualmente se definen 18 áreas, ¿ya? No las voy yo aquí le puse colores un poco para agruparlo, digamos, pero es como medio antojadizo quizás de cierta manera, digamos. Pero claramente acá hay algo más de lo que podríamos decir como la informática más teórica. Eventualmente aquí ahí aparecen algunas cosas de esto es más en el área base de datos, digamos, sistema de información, ¿ya? Eventualmente acá asociado a lo que son los sistemas derivados de lo que es inteligencia artificial, digamos, y podemos seguir, ¿ya? Ahora, una de las cosas que sí se destaca acá
es que eventualmente, ¿no es cierto?, áreas como Parallel and Distributed Computing o eventualmente Information Assurance and Security, se dice que son áreas transversales. Es decir, de alguna manera, por ejemplo, los problemas de computación paralela distribuida aparecen en distintas áreas. Por ejemplo, si yo estoy viendo base de datos, de hecho hay base de datos distribuida, ¿ya?, o paralela, ¿ya? Entonces también tengo ese problema. En base de datos también tengo problemas de seguridad, o si hago desarrollo de software también hay problemas de seguridad, o si hago redes de comunicación o sistema de computación también tengo problemas de seguridad. Entonces son áreas básicamente que uno puede decir que son transversales, son problemas que van apareciendo en distintas áreas y eventualmente aparecen quizás de una forma especializada a esa área. ¿Ya? Bueno, eso voy a decir para acá, digamos. Yo agarré la sociedad de informática en Alemania, que es básicamente una sociedad profesional, digamos, no es de las universidades. Y acá, si uno ve, no voy a ver la lista completa, digamos, pero también empieza a ver, digamos, un enfoque más práctico de qué es lo que involucra la informática desde un punto de vista más profesional. Uno ve igual que tiene una bastante similitud con la clasificación anterior, digamos, ¿ya? Es decir, aquí, por ejemplo, están temas de sistemas inteligentes, tecnología de agente, como tecnología específica, digamos, ¿cierto? Aquí están los temas transversales que veíamos anteriormente, como la seguridad, confiabilidad, tolerancia a fallas, ¿no? No le voy a dar más vueltas. Después les puedo dejar la presentación a quién se la dejo aquí? A Raúl. Aquí una cosa es eventualmente las áreas de conocimiento, ¿cierto?, que abarca la informática, y otra cosa es el ejercicio profesional, ¿no es cierto?, asociado a la informática o tecnologías de información en general. Y uno de los marcos, que voy a ver uno solo, es este que se llama SFIA, que es un marco inglés, y ellos básicamente lo que hacen es definir 96 habilidades en TI, y están clasificadas por estas 6 categorías que están acá. Estas habilidades básicamente son habilidades profesionales, porque cuando se habla de competencias o habilidades en general, uno puede decir, mira, hay habilidades profesionales específicas de TI, algunas de comportamiento, por ejemplo, hay que saber trabajar en equipo, digamos, ¿cierto? Y otras que pueden ser saber comunicar bien las ideas. Esas son habilidades en general de comportamiento. Y hay otras de conocimiento. Por ejemplo, yo digo, mira, esta persona tiene que manejarse bien, por ejemplo, en Java, o todo lo que es tecnología Java. ¿Ya? Esos son conocimientos específicos, pero que no tienen que ver con estas habilidades profesionales, que son en principio genéricas, ¿ya?, pero técnicas. Y dentro de esas habilidades técnicas, básicamente están acá estas 6 categorías, ¿ya? Uno puede decir, la primera categoría tiene que ver básicamente con, en un buen sentido de la palabra, digamos, el negocio. ¿Ya? El negocio, digamos, o la gestión de la organización, digamos. Entonces, si yo tengo una organización, ¿no es cierto?, y quiero que esa organización sea mejor administrada, más eficiente, ¿cómo eventualmente usamos las tecnologías para lograr ese objetivo? ¿Ya? Entonces, obviamente aquí hay temas estratégicos de cómo introducir las tecnologías para una mejor gestión, por ejemplo, ¿ya? Ser más eficiente, más competitivo, ¿ya? Y qué tipo de arquitectura eventualmente vamos a construir, y donde eventualmente muchas veces hay una fuerte interacción entre cómo se organiza, no voy a decir negocio, la organización, ¿ya? Y eventualmente cómo ahí está inserta la tecnología. Por ejemplo, imagínense hoy día una de las empresas, como por decirte la en Chile, digamos, que vende pasajes, digamos, ¿qué sería la en Chile, por ejemplo, sin tecnología? ¿Ya? Es decir, ahí obviamente esa organización está fuertemente apoyada por la tecnología, ¿ya?, en su definición estratégica, ¿ya?
temas de cambio de negocio, es decir, eventualmente yo me encuentro hoy día en un determinado estado y ahora voy a cambiar, digamos, por un tema estratégico vamos a hacer algunos cambios y cómo gestiono ese cambio, los proyectos, digamos, que tengo que llevar adelante, digamos, cómo se va a hacer eso. El desarrollo de las soluciones, ¿ya? Aquí el concepto de desarrollo de soluciones es bastante más amplio que el software, pero desarrollo de una solución eventualmente necesita, no sé, por ejemplo, vamos a usar cloud computing, por decir algo, ¿ya? Vamos a tener algún tipo de adquisición de datos especial, digamos, ¿cierto? Máquinas tipo RFID, portales RFID para capturar datos. Todo el diseño y el desarrollo de esa solución y eventualmente el software asociado tiene que ver con esta área. Y la parte, yo diría, como más operativa, digamos, es la gestión de los servicios, es decir, la infraestructura de TI en general, digamos, los computadores, las comunicaciones, ¿ya? Eso está acá. Y esto de acá son básicamente estas dos áreas. Por un lado, la provisión y la adquisición, ¿ya? Que es lo que se requiere para llevar adelante el negocio, digamos. Y por el otro lado, la relación con los clientes, es decir, a quienes les prestamos servicios, le proveemos de determinado tipo de producto. Esta es una visión, obviamente, netamente de la empresa, digamos. ¿Ya? Y, bueno, esto en todo caso, el marco surge dentro de los servicios del Estado, digamos, de la administración pública, ¿ya? Pero es plenamente aplicable a las empresas, digamos, y de hecho se usa. Y este tipo de marco, como decía, tiene aquí 6 categorías y hay 96 habilidades que no las voy a mostrar, pero hay una lista completa. Pueden ir al sitio sphere.org, ahí pueden tener la información, es pública. Y cada una de esas habilidades, 96, tiene 7 niveles de, podríamos decir, de desarrollo, digamos, del nivel más bajo, que prácticamente la habilidad está muy poco desarrollada, no, por ejemplo, hay que darle instrucciones para que lo pueda hacer, hasta cosas donde eventualmente ya la persona es más autónoma y puede desarrollar esa habilidad en forma independiente, a los niveles superiores que son más estratégicos en general, que se requieren habilidades de mayor nivel. El 7 generalmente no está en todas las habilidades porque son más a nivel estratégico de la organización. ¿Ya? Ok. No sé si alguien quiere preguntarlo, pero bueno, después me pueden preguntar. Cuando se ven los perfiles profesionales, ¿no es cierto?, de las personas que eventualmente desarrollan, ¿no es cierto?, determinados roles dentro de las organizaciones, aquí, si ustedes se fijan, hay como 3 niveles, digamos, de la provisión de servicios, del desarrollo y del negocio. Es decir, si uno lo compara acá, uno puede decir, aquí está más la parte de provisión de servicios, acá en esta parte, eventualmente también con el suministro, el desarrollo y la parte más de negocio, y eventualmente en cada una de esas hay personas que desarrollan cargos más de gestión y de dirigir, otros que desarrollan cargos técnicos y otros que son más administrativos, digamos, de apoyo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, uno tiene ahí como un mapa donde se clasifican distintos roles. Hay otro marco que igual es interesante que de mirar, que se llama el E-Competence Framework de la Comunidad Europea. ¿Ya? Se parece en cierta manera al que está acá. ¿Ya? Eso está más consensuado, digamos, a nivel de los países de la Comunidad Europea. Pero plantea algo muy similar a lo de acá. También en ese caso tienen 5 niveles, ¿no es cierto? Y no son exactamente las mismas competencias, pero más o menos la idea al final es la misma. Ahora, estos marcos son interesantes en el sentido que uno
puede en algún momento decir, mira, yo aquí necesito una persona que tenga estas habilidades, digamos, y uno las puede listar cuáles son, y según, ¿no es cierto?, el tipo de cargo, eventualmente decir qué nivel necesita, digamos, del 1 o 7, digamos, o un nivel intermedio, y puede de alguna manera hacer un perfil, ¿no es cierto?, de qué es lo que necesita. ¿Ya? Entonces se puede usar, de hecho, esto para la gestión del recurso humano, digamos, decir, mira, yo necesito una persona con estas habilidades y que pueda estar ya certificada, ¿ya?, de qué nivel tiene la persona. Pero eso ya es más hacia capacitación, digamos. Pero las universidades, es decir, por lo menos cuando desarrollan, igual es interesante mirar esto para tener una mirada de cómo están planteando sus requerimientos, ¿no?, desde el punto de vista del mundo profesional. ¿Ya? Ok. ¿Cómo estamos en la hora? 5:30, poco pasado, 20 para las 6. Ya. Bueno, dos diapositivas cortas y ahí habríamos de. Entonces, algunas conclusiones. Esto básicamente es un resumen de lo que estamos diciendo. Que la computación informática en Chile en general surge obviamente con la llegada del computador, y yo diría que aquí hay dos corrientes en general, y que yo diría que todavía persisten, digamos, la de ciencia de computación y la de los sistemas de información con distintos nombres. Ahora, la parte de la informática industrial eventualmente, ¿no es cierto?, igual sigue al alero de otras ingenierías. Sin embargo, empezamos a ver cosas como telemática, informática biomédica o informática médica, empiezan a aparecer en educación también algunas especializaciones, ya se atreven a hablar de ingeniería, ¿no es cierto?, un magíster en ingeniería informática educativa o algo así por el estilo. Y eso es básicamente lo que está ahí. ¿Ya? Y por el otro lado, esto ya son un poco algunas afirmaciones mías, digamos, de lo que yo pienso. Yo diría que en general hay una cierta disociación, yo diría, entre las organizaciones académicas y profesionales. Lo hablamos en el almuerzo. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, organizaciones acá más profesionales, que Hedge, Active, ya por nombrar algunas, y de la academia, yo diría por excelencia la Sociedad Chilena de Ciencia de Computación, digamos. Entonces, ¿qué tipo de relación existe entre ellas, digamos? Por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, Alemania, donde por ejemplo, está la Sociedad de Informática, que es de profesionales, sí hay una relación fuerte con la empresa, porque yo veo básicamente ahí que la industria tiene requerimientos de profesionales y también requiere resolver ciertos problemas concretos de la industria, donde eventualmente requiere al final de la ayuda de la universidad, digamos, en la investigación, que lo resuelvan los problemas, ¿no es cierto? Entonces hay una interacción mucho más fuerte. En cambio acá básicamente uno puede decir, mira, por un lado nosotros enseñamos informática y por el otro lado las empresas hacen negocio, ¿ya? Y cuando uno va al ACTE, uno dice, mira, esto es una asociación de empresas y quizás uno puede decir, mira, aquí se crean oportunidades de negocio en esa asociación, digamos, y se juntan, digamos, ven qué negocios pueden hacer, digamos, y tienen una red de negocio, ¿ya? Y nosotros tenemos una red de investigación, digamos, ¿ya? Eso por un lado, y yo digo, además digo, la discusión se centra en general en competencias más bien transversales. Por ejemplo, hay varios colegas míos, yo no los quiero criticar, digamos, pero cuando hablamos de competencia, normalmente estamos hablando de estas de comportamiento, ¿ya? Trabajo en equipo, que tienen que poder comunicarse bien, ¿ya? Pero eso es para cualquier profesional, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que requerimos, por ejemplo, del punto de vista de la computación o la informática?
O eventualmente puede ser que nosotros, ¿no es cierto?, en alguna universidad en particular, digamos, mira, nosotros en realidad vamos a favorecer determinado conjunto, subconjunto de competencias técnicas, eventualmente, ¿ya? Y de acuerdo a eso nos vamos a caracterizar, ¿ya? También yo veo que, bueno, eso es un poco lo mismo que lo anterior, digamos, hay poca colaboración entre la universidad y la industria, ¿ya? Muchas carreras, yo diría, de informática con especializaciones surgen como iniciativas de unidades académicas. Por ejemplo, yo lo veo en mi universidad ya, electrónica abre telemática, y yo no les quiero contar las peleas que tuvimos entre informática, porque cada uno es celoso de su área, digamos, ¿ya? Eso no se sabe para afuera, digamos, pero es terrible esa pelea, digamos, en el sentido de que no pueden usar la palabra informática, digamos, ¿ya? Y estos cursos, digamos, solo lo damos nosotros, ustedes no pueden invadir nuestro dominio, y en vez de buscar colaboraciones, por ejemplo, a veces dentro de la universidad ya es difícil, imagínense entre universidades hoy día, cuando hay una competencia tan exacerbada de que la sobrevivencia de una universidad y la captura de recursos depende de cuán competitiva es respecto a otras, ¿ya? Por ejemplo, hablábamos la presencia de la Universidad Católica del Norte ahí en Coquimbo, ¿ya?, dictando informática, y acá otra universidad en la misma ciudad, ¿no?, por ejemplo. Ahora, claro, la Universidad Católica del Norte puede hacer con mayor facilidad eso porque es una universidad, entre comillas, privada, pero no solamente las universidades privadas han hecho eso, digamos. Hemos visto que, no sé, por la Universidad de los Lagos, digamos, ¿no es cierto?, apareció creo que teníamos 25 sedes, si no me equivoco. Es decir, apareció un montón de ciudades, y por ejemplo yo vi la Universidad de Valparaíso, una sede en San Felipe, abrió una en Rengo, ¿ya? No sé si la ven, hoy día, digamos, solamente se ven los vídeos quebrados, digamos, pero qué locura, digamos, abrir una universidad en pleno campo, ¿ya? Pero es la locura, digamos, de esta competencia de tratar de explotar determinadas oportunidades, ¿no es cierto? O sea, la Universidad de Rengo dice, mira, aquí nosotros le ponemos un terreno, digamos, vénganse para acá. Y de hecho la Universidad de Santa María en algún momento trató, digamos, de abrir, de hecho lo hizo, primer año común en Rancagua, como para captar alumnos, ¿ya?, y llevárselos a Valparaíso. ¿Y qué es lo que pasó? Que la gente de Rancagua viene principalmente de Codelco, los viejos tienen plata y quieren mandar sus hijos fuera de Rancagua. Entonces casi no captamos casi alumnos de Rancagua, digamos. Todos los alumnos se iban a Santiago, digamos, que les quedaba cerca, digamos, a otra ciudad donde fuera más bonito que Rancagua. Quizás La Serena es bonita, digamos, tienen ahí una tremenda ventaja, digamos, de convertirla en una ciudad universitaria, que es un poco lo que trata en un momento de ver también Valparaíso, Viña del Mar. ¿Ya? Hasta ahí no voy a hablar, ¿no? Quedo abierto a las preguntas. Tuve que mudar hartas cosas, digamos, pero era como para poner algunos elementos. Raúl, dentro de las carreras que mencionaste, me pareció interesante en algún momento la carrera que creó la Universidad de Australia, iba a la pregunta, que era informática. Yo la encontré y la andaba siguiendo, una por la impronta que se da en una situación bien particular, no sé si estaba tanto de ese tema de la vida informática, porque se da una situación bien particular. Ellos son muy fuertes en lo que son ciencias biológicas. Justamente. Claro. Sin embargo, le digo siguiendo, tengo contacto con algunos colegas y eso ha ido un poco derivando en malas, no han captado los alumnos que querían, etc. A lo que voy, la pregunta es, siempre se dan situaciones como las que tú mencionabas allí, de acuerdo a necesidades, en algún momento
nace la idea, la iniciativa, pero no hay el estudio tal vez, o no sé cómo, para poder decir, le dimos el palo al gato y en esto estamos. Sino que hay situación de improvisación, el mercado, etcétera, como que ahí nos falta de tanto esfuerzo que seguramente hizo la Universidad Austral en ese sentido, y ahora se ve en esa situación. Ese caso no lo conozco, yo no te podría decir, pero hay muchas carreras que también. Pero hay muchas otras. Ahora, yo recuerdo cosas, por ejemplo, por los años 80, que fue un periodo difícil para la universidad, porque así como yo le decía, Planacap tuvo que preparar, básicamente eran técnicos, digamos, lo que estaban los programas que se dan ahí. Imagínate a niveles directivos, digamos, en las empresas para el tema de la informática y computación prácticamente no había gente, ¿ya? Y Chile estaba en un boom, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Digamos, la universidad era una especie de capacitación para después captar directivos, pero esos directivos eran los profesores. Entonces tú entrabas a una universidad y aprendías algo haciendo cursos, ¿cierto? Mira, tienes que hacer el curso de no sé qué, ¿ya? Y ya a los 2 años habías hecho 3, 4 cursos distintos y ya estabas más o menos experto, ¿cierto?, en los temas, y podías actualmente entrar en un cargo ganando, no sé, 2 o 3 veces más sueldo. Y ahí obviamente hubo una tremenda rotación de profesores, y era difícil, digamos. Entonces, incluso, digamos, la universidad había empezado ya, yo diría, en la segunda mitad de los años 70, a mandar gente a perfeccionarse, y volvía, y en principio los compromisos eran 2 por 1. Si tú salías a hacer un máster, por ejemplo, 2 años, tenías que quedarte 4. De repente estabas 2 años y te decía, mira, vente para acá, te vamos a pagar 3 veces lo que estás ganando ahí, y por último, compénsale a la universidad y anda los días sábado a la mañana a dictar un curso. Poco, digamos. Entonces se producían negociaciones y tú sacabas a perfeccionar gente y se te iba. Era un problema difícil, ¿ya? Ahora, después ya en los años, fines de los años 80, eso se empezó ya a estabilizar. Tal vez eso es la respuesta de estas situaciones entre la dicotomía que existe entre la universidad y el mercado, porque bien, claro, en ese caso estaba mandando y dominando el mercado, en claro, definitiva. Le estaba dando a la universidad la propuesta, ustedes fórmenlos. Claro. Pero no al revés, digamos, en el sentido que la universidad forma para la industria. Claro, pero a lo quizás no fui ahí claro, en el sentido que yo pienso que normalmente cuando se generan estos proyectos son grupos de personas, pero de repente si ese grupo se desarma el proyecto, y después no tienes cómo reemplazarlo muchas veces. Entonces ese es un problema. Si tú armas un proyecto y tienes 2 o 3 especialistas y de repente se te van 2 y se te viene al suelo el proyecto. Entonces ahí es un tema difícil. ¿Sí? Una consulta. La Universidad Federico Santa María tiene entonces ingeniería civil en computación e informática. Sí. Y ese programa, la última revisión que tuvo fue el año pasado. Es decir, desde ahora del 2014 ya entra el plan nuevo con 5 años y medio. Entonces son 5 años más la memoria que tengo. ¿Esa fue una decisión propia del departamento? No, yo diría que es una política de la Administración Superior en principio. Ahora, ahí actualmente no hacer cosas a varias, ingeniería industrial de hecho también hizo lo mismo, pero hay algunas ingenierías que no lo van a hacer, digamos. Por ejemplo, yo tengo ingeniería civil, no lo va a hacer. Son 12 semestres. Lo que pasa, digamos, que acá una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, ingeniería civil, digamos, ¿ya? Hacia seca, son más o menos, yo diría, como 18 semestres. El currículum que tiene hoy día es producto de un proceso de renovación curricular. Sí.
Eso significa que ustedes modificaron los programas y Sí. los colocaron en Eso es por resultados de conferencias, aprendizaje. resultados de aprendizaje. Entonces, ahora, una cosa es obviamente eso y otra cosa es que los profesores, esto es como el cuento de los fenicios, ¿no? Los sistemas de grietas están terribles. Tú haces cambio y después todo sigue igual. Es decir, algo cambia, pero No mucho. No son fáciles los cambios. Y el único programa que tienen es las 12. Sí. Es decir, es la única carrera de pregrado que tenemos en este momento. Sí. Y tenemos nosotros un magíster en ingeniería informática, donde estuvo Raúl Gómez, y tenemos un doctorado en ingeniería informática. Ahora, en principio tratamos que sea un solo programa, pero igual ese tema no es simple, como conversamos antes, en el sentido de que nosotros nos abrimos a Santiago y nosotros queremos que tengan el mismo nivel los dos lugares, digamos. En el fondo es una sola carrera que está en los dos lados y por lo tanto tienes que tener académicos del mismo nivel, ¿no? Y no decir, mira, aquí tengo un course, digamos, y contrato pura gente part-time y acá hago la investigación. Entonces tienes que de alguna manera involucrar a la gente de Santiago que haga investigación y ahí empieza a ver obviamente el problema, cómo puedes tener un posgrado en un solo lugar. Si tienes que hacer investigación en los dos lados y tienes que haber alumnos de posgrado, ¿no es cierto? Esas seguramente tienen que haber sido las observaciones que hizo la CNA o algún grupo que fue a acreditar la carrera en términos del grupo o el staff de profesores, en términos que no podían ser profesores part-time en Santiago y jornadas completas Eso es- en Santiago, en Valparaíso. Lo que pasa es que, bueno, ahí en el pregrado no hemos tenido mayor problema con eso. Yo creo que los mayores problemas están en la infraestructura. Es decir, si tú comparas la infraestructura de Valparaíso con la de Santiago, ahora se está tratando de mejorar, pero no es lo mismo estar ahí en el castillo, digamos, vista al mar, que estar ahí, no sé, pues, en Vicuña Maquena, digamos. Claro, con muy pocos jardines, digamos. Allá el campus, usted aquí también tiene alto terreno, digamos. ¿Ya? Pero en Santiago, básicamente, tú tienes la construcción y un poquito de jardín y se acabó, digamos. En cambio, en Santa María, en Valparaíso, tú tienes piscina, cancha de fútbol, ¿ya? Entonces, es otro entorno. Ahora respecto al Y sello, eso es odioso, digamos, para los colegas que están en Santiago. respecto a digamos, al sello que debería tener la carrera, nuestra carrera de ingeniería en computación, el sello es hacia la ingeniería de software. Y eso sería interesante el de poderlo asociar a las personas que hacen justamente gestión en recursos humanos, etcétera, cosa que no es muy masivo en Chile. Se dejan llevar solamente por el nombre, no así por la especialidad o las capacidades o habilidades que tienen. Tal vez Además, la gente que viene, es decir, los muchachos que recién entran a la universidad normalmente no saben muy bien además, digamos, qué significa la especialización, digamos. como que oculta un poco el nombre esto de ingeniero civil sin saber un poco la especialidad o la habilidad que tiene. Nuestra carrera es de ese ámbito. ¿Cómo podrías tú definir la de la Santa María con tantos programas? Hay ejecución, hay de 5 años, de 6 años, de 5 años y medio. ¿Dónde la...? Es decir, a ver, primero nosotros eliminamos la ejecución y la de 5 años, solo nos quedamos con la civil, ¿ya? Ya. Y con 5 5 años y medio. Ahora, dentro de mi visión, yo pienso que la ingeniería de 4 años debería estar integrada con la carrera de técnico que tiene la sede de técnico que tiene la universidad en Valparaíso, en Viña y en Concepción, o Talcahuano. De la ingeniería civil, uno esperaría que es una carrera profesional, ¿ya? Entonces
la última etapa debería haber una especialización profesional, pero de alguna manera esa especialización profesional, independiente de cuál sea, digamos, si es eventualmente en software, pero nosotros estamos pensando en otras cosas también. También tienes que pensar que queremos tenerla integrado con el posgrado, ¿ya? Entonces, nosotros de hecho ya hemos tenido un problema en el sentido de que, y muchas universidades lo han hecho así, digamos, es decir, tenemos un combo donde tú haces la tesis de magíster y te vale como ingeniero civil también, como el trabajo de título. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un problema, porque los alumnos ingresan al momento al magíster, quizás al quinto año, ya, cuarto o quinto año, es decir, debería ser al quinto. Entonces empiezan a tomar ramos y actualmente ven, mira, aquí hay algunos ramos o cursos electivos y que me pueden servir para el magíster. Entonces empiezan a avanzar en las dos. Y en algún momento dicen, ya ahora voy a hacer la tesis, y se demoran a veces 2 años, por ejemplo. Entonces, el indicador de titulación oportuna se nos viene al suelo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando de alguna forma? Es decir, mira, aquí el posgrado debería ser para algunos, ¿ya? Es decir, esto no debería ser tan libre. Es decir, si tú vas a ser ingeniero civil, es un título profesional y tienes que sacarlo, y quizás no de la forma en que se está pensando hoy día, que tienes que hacer el combo y que te atrasa mucho. Entonces, eventualmente, los que van al magíster, eventualmente en algún momento podrían decir, mira, yo tengo aquí una salida intermedia que me permite sacar la ingeniería, o eventualmente sigo y saco después el magíster. Ahora, igual hay distintas visiones, algunos piensan, algunos de mis colegas, dicen que el magíster va a desaparecer. Y quizás si uno ve lo que pasa en Europa, Ya desapareció. piensa en el fondo, el magíster es los 5 años, digamos, el término de la ingeniería y se acabó, digamos, en el fondo se colapsaron en uno solo, digamos. Y por lo tanto, lo que desde el punto de vista de la investigación, lo que interesa después es el doctorado, ¿no? Entonces, no preocuparse tanto en el magíster, salvo que digamos que tú tengas programas de magíster que son de carácter profesional. Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama el Magíster en Teología e Información, y ese es básicamente para personas con experiencia profesional y que quieran hacer una especialización, ¿no es cierto?, eventualmente una actualización en determinados contenidos, y eso se lo ofreces a ese segmento de alumnos como un programa de continuidad de estudio, en el fondo. En esa misma línea, este ingeniero que no opta por el magíster tiene que desarrollar un proyecto de título. Sí. ¿Y cómo han estado en ese proceso? En términos de tiempos. Nosotros tenemos un seminario se llama seminario de título, donde ellos eligen un tema y después desarrollan la memoria. Entonces básicamente primero los apoyamos a tener algún tipo de capacitación en cómo se debe desarrollar una memoria, y eventualmente elegir un tema y eventualmente hacer una propuesta razonable y bien elaborada, ¿no es cierto? Y después hacer el desarrollo. Ahora uno esperaría de un ingeniero que haga algún desarrollo, ¿no es cierto?, algún trabajo donde muestre que tiene competencias para resolver un problema de ingeniería. ¿Y en eso se demoran? Un año entre las dos cosas, ¿no? Están dentro de los tiempos de titulación. Claro, pero es decir, para sincerar, digamos, los alumnos no llegan así al 6º año con todos los cursos aprobados. Entonces, los tiempos de titulación yo diría que ahí están del orden de 7 a 8 años. Pero Igual es alto, digamos. ¿Los alumnos no se les van sin titularse? Mucho.
mucho, puede ser lo que yo te decía antes. De repente hay un alumno que empieza a trabajar en una empresa primero como un pituto. Ya, le dice, mira, ahí vamos a hacer unas páginas web, vamos a desarrollar un sistemita, y empiezan a trabajar y empiezan a veces eventualmente a tener problemas incluso en cumplir con las obligaciones de los cursos que están cursando en ese momento y obviamente desaparecen. Incluso llegan a estar a veces eliminados porque se fueron a trabajar. Y esta necesidad de desarrollar este proyecto de titulación, este trabajo de título, no será a lo mejor innecesario. Porque el mercado ya lo valida sin haber hecho este trabajo. Porque lo tenemos como requisito de titulación. Sí. Bueno, yo ahí yo he visto, bueno, la Católica, por ejemplo, tenía esto de un examen, no había que desarrollar ningún trabajo de título, entonces, un poco así como lo hacen los abogados, pero esos son más jodidos. Que tú te preparas, ¿no es cierto?, en determinadas materias y das un examen oral o escrito y se acabó. Ya, sin desarrollo de proyecto. Pero yo personalmente pienso que es bueno que se desarrolle un proyecto para que actualmente se vean enfrentado a un problema y haya un proceso, ¿no es cierto?, de ir elaborando una solución, ¿no es cierto?, y llegar a determinados resultados que de alguna manera muestren de que tú lograste resolver el problema en términos prácticos muchas veces. Y yo creo que ese ejercicio es bueno más que empezar a leer libros o bueno, digamos, y en algún momento someterte a un examen. Pero lo que sí, digamos, yendo a tu pregunta, una de las cosas que nosotros hemos hecho le llamamos programa especial de titulación. Y ese lo hacemos cada cierto tiempo, cada 3 años. Entonces, todas estas personas que se nos arrancan, básicamente le decimos, mira, ahora ustedes vienen y van a tomar algunos cursos de actualización, puede ser, digamos, los viernes en la tarde, el sábado, digamos, Santiago, por ejemplo, se están trabajando ahí. Y después eventualmente presentar algún proyecto que hicieron donde trabajan, bien elaborado, ¿no es cierto?, una especie de paper extendido, y donde básicamente informen sobre el proyecto que desarrollaron. Y con eso se titula. Por la módica suma. Por la módica suma de, será 1,5 millones, no sé cuánto. Es un negocio, ¿sí? Hay que debería ser gratis. La educación no es un negocio. Claro. Debería ser gratis. ¿Hay más consultas? Preguntas a los estudiantes. Agradezcamos al profesor entonces.